Espectacular el lloc que ens va demanar la candidata del PSOE per al nostre encontre, les Torres de Serrans, una de les 12 portes que custodiaven l'antiga muralla cristiana de València. Preciosa mostra de l'estil gòtic valencià de finals del segle XIV. N'hi ha dues teories per justificar el seu nom. Serrans, per ser l'entrada natural que comunicava València amb els camins cap a la comarca dels Serrans, o Serrans pel nom de la principal família que vivia al carrer que porta eixe mateix nom. Allí ens vam reunir amb esta guapa dona, candidata socialista, llicenciada en Geografia i Història, funcionària de carrera i fervent militant socialista, com va quedar ben reflexat en l'entrevista que ara veureu. Defensora dels seus ideals, valenciana per damunt de tot i objectivament crítica amb la competència política. Així teniu Anna Botella. Meravellosament acompanyat estic al costat d'Anna Botella, candidata del PSOE, cap de llista del PSOE per València. Anna, gràcies per deixar-nos uns minuts del teu preciós temps quan està començant la campanya electoral. La primera pregunta és obligatòria. ¿Per qué este lloc de Valencia para trobarte en mí? Pues este lugar para mí es emblemático, no solo porque son las Torres de Serranos, que es las puertas de entrada a la ciudad y todo lo que eso significa, sino porque yo vivo aquí, justo en esa calle, en la calle Sagunto. Ahí nací. Luego he estado viviendo en otras partes de la ciudad, pero ahora hace unos años, también por estar más cerca de casa de mi madre, he vuelto a vivir aquí muy cerquita, en la calle Guadalaviar, justo aquí enfrente. Y entonces esta es justo el recorrido que yo hago todas las mañanas y para mí es algo que me abre el espíritu. O sea, entrar en la ciudad y entrar por las puertas creo que es un lujo para mí personalmente y para la ciudad de Valencia. A mi m'agraden aquest tipus d'entrevista perquè el meu programa té un caire festiu i relaxat. Més que parlar amb el polític, parlar amb la persona. I són preguntes personals. Sí. Imagina't un dia que estàs saturada i que dius, vaig a perdre, em vaig a apagar el telèfon i me'n vaig a caminar per València. On t'hauria de buscar? Pues seguramente me iría a la playa. Me iría a la playa, o me iría a las Arenas, o me iría al Saler, o a la Malvarrosa. Me iría a pasear. El mar, la verdad es que es lo que más me relaja. Me gusta mucho la montaña y hago también senderismo cuando puedo y todo esto, pero aquí es que está tan cerca, aunque hay esa distancia todavía entre la ciudad y el mar, pero es que es un lujo, lo tenemos tan al alcance y nada, muchas veces con el tranvía, cojo el tranvía como el famoso tranvía a la Malvarrosa y luego vas viendo a toda la gente, toda la vida de... Me gusta mucho ir en un transporte público donde vas viendo el día a día de las personas, las madres con los niños. Yo soy madre, tengo 2 hijos ya mayores, pero vas viendo ese día a día de la gente según la hora, por la tarde cuando salen del colegio, por la mañana, las personas más mayores. Ese es un lujo, el poderte ir y escaparte y dar una vuelta por la playa y vuelves nuevo. Aquest sentit de proximitat, el passes al teu treball com a política i repregunte, saps separar Anna Botella persona, Anna Botella política, o portes el traje de política tots els dies? No, yo soy más persona que política. Quizás sea algo atípico. Sí, totalmente. Quizás sea algo atípico, pero es algo que he hecho siempre. Bien es verdad que, yo lo digo, no soy una política profesional, lo que se entiende por una política profesional, no soy una persona que viva de la política de forma continuada. Me considero una ciudadana con una carrera profesional y con un gran sentido de participar en la política, eso sí. Entonces, en determinados momentos, que se han dado las circunstancias, ya ha podido ser, pues la verdad es que siempre con el Partido Socialista, he colaborado con el Partido Socialista, pues en aquello que hemos visto que el partido pensaba que yo podía colaborar por mi experiencia profesional y yo he sentido que en ese proyecto podía aportar, pues nada, me he lanzado de cabeza. Y eso ha ocurrido como en 3 grandes momentos. Ocurrió cuando era muy, 4, o sea, si acaso 4 con esta. Ocurrió la primera vez cuando tenía unos 30 años en la puesta en marcha de un nuevo modelo, una nueva actividad en la Administración Turística Valenciana, en la época del gobierno de Joan Lerma, fui la directora del Instituto Turístico Valenciano. Después, yo volví a mi vida profesional, que soy funcionaria de la Generalitat Valenciana. Después ocurrió, ya ha pasado un tiempo, con Carmen Alborch, que cuando fue candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia me invitó para estar en sus listas y el partido, pues allí fuimos todos. Perdimos las elecciones, pero estuvimos en la oposición 4 años y fue realmente muy instructivo. Ser concejal en tu ciudad, en tu pueblo, donde te pille, pero vamos, en mi caso era en esta ciudad, aprendí mucho y por lo que dices de proximidad, pues eso te permite que tú eres tú, tienes tu vida, pero estás con los ciudadanos, es un continuo. Y luego ya quizá el puesto un poco más complejo para mantener esa unión, que era el de delegada del gobierno,
Pues también, si tú te lo propones, lo puedes conseguir, porque es verdad que hay momentos de mucha institucionalidad y muy complejos y muy políticos, pero tú eres una madre de familia, una mujer de tu casa, una hija, y tienes que hacer tus cosas y haces tu vida normal, con total tranquil·litat. Desenvolupant aquest tema de la proximitat, vaig a donar-te l'oportunitat, perquè abans estava parlant en els teus caps de premsa, i jo penso que és molt interessant que els polítics, a banda del seu perfil polític, donen a conèixer a la gent que va a votar-les eixa vessant humà que potser per llunyania dels mitjans de comunicació la gent no coneix. Potser te posen un compromís. Conta'm algun aspecte de tu com a persona que la gent, el potencial votant del PSOE, no sàpiga i potser puga interessar-li. Bueno, pues realmente es sorprendente. Tampoco me considero una persona así con alguna cualidad muy especial. Yo creo que mi mayor cualidad a lo mejor es estar cerca de la gente, o sea, preocuparme, y lo digo de verdad, o sea, a mí una de las cosas que más me importan son las personas, y dedico mucho tiempo, tanto pues en personas que están a mi alrededor, personas mayores de mi entorno familiar, que bueno, pues que necesitan. Yo ahora estoy en una situación familiar que tengo una madre mayor, que tengo además más familia, hermanas de ellas y tal que son mayores, tengo hijos jóvenes también, y en ese entorno familiar y personal la verdad es que tengo bastantes posibilidades de desarrollar una relación personal en la cual pueda ser útil, con lo cual pues sí que le dedico un tiempo. Pero vamos, no soy una deportista fantástica, no canto ni bailo, lo cual quizá ahora sea un demérito para estos tiempos que corren llegar ahí un plato. A mí me encantaría, o sea, tener una cualidad de esas desbordante y poderla aplicar y que la gente le encantara y con eso pues le sirviera para pensar que puedo ser muy buen representante de ellos. Pero yo creo que mi mayor cualidad en ese sentido es preocuparme por las personas. Me lo iré a repetir muchas veces, pero es que es lo que yo, por lo que estoy aquí, realmente. Anna, el meu programa, el programa que jo coordino i dirigís, es diu Festa, Carretera i Manta i parlem de festes. I te tinc que parlar, te tinc que preguntar sobre festes. Valenciana, vius a una zona on el pols faller se sent, se respira quasi tot l'any. ¿Te agrada la festa de les falles? ¿Tienes alguna vinculación en la festa fallera? Pues ahora mismo no soy fallera, pero bueno, como buena valenciana lo he sido y de pequeña tengo fotos vestidas de fallera, he ido a la ofrenda vestida de fallera y de hecho pues iba con la falla a Convento Jerusalén cuando era pequeñita, aunque vivíamos aquí en la calle Sagunto, pues las cosas de la familia, un tío mío que él estaba allí en esa falla, pues recuerdo perfectamente, bueno, y vestirme pues hasta los 16 o 17 años. Està molt bé. Sí, sí. Està molt bé. Si tingueres la posició de poder canviar algo de la festa fallera, repregunte, ¿li sobra o li falta algo a la festa de les falles? Yo creo que, por decir alguna cosa, que todo es mejorable, yo creo que en los últimos tiempos hay que cuidar un poco la convivencia entre el ambiente de la fiesta con lo que es la vida de los ciudadanos que están en la ciudad y durante esas fechas pues tienen que trabajar. Entonces no todo el mundo puede disfrutar a pleno rendimiento pues ni de los horarios, ni de quedarse por las noches, ni del ruido que metemos y todo eso. ¿Tens alguna solución? Pues yo creo que sí. Complicat, bueno, pues es sentarse todos los interesados. De hecho, el otro día también estuve con una de las visitas que hice con la Federación de Asociaciones de Vecinos y uno de todos los temas que comentábamos, una de las cosas que salen es esta. Yo creo que un espacio como es una ciudad, un espacio público, siempre tienes que encontrar, y eso es una tarea yo creo que en este caso el ayuntamiento, es el que lo debería de potenciar y hacer. Se te puede desparramar por un sitio o por otro. Entonces tú tienes que velar que la fiesta pues disfrute la gente, es una fiesta en la calle, necesaria para Valencia, genera muchísima riqueza. Por supuesto, pero no sabemos y ha habido ocasiones en que el tema de las carpas, que ya no son las fallas propiamente, no son los monumentos falleros, sino que las carpas puestas fuera de lugar o esa invasión que ha ido. Por eso digo que con el tiempo quizá ha tenido un desarrollo un poco a veces en exceso sobre la capacidad de carga que tiene la ciudad, el tráfico, las salidas de emergencia. Yo creo que eso periódicamente, quizás será un poco mi pasado también de la delegación del gobierno y los temas de seguridad, pero yo creo que lo uno no quita lo otro, entonces sí que habría que tenerlo de vez en cuando un poco controlado, para que la gente que bueno, pues tiene que trabajar en esos días o que viene por trabajo también a la ciudad, pues lo tenga, pueda ser compatible. Has fet referència a l'Ajuntament, continuem parlant de festa, parlarem de política, tu no te preocupes. No, jo estoy encantada. Continuem parlant de festa, has fet referència a l'Ajuntament, Compromís. Què te sembla les accions que estan fent des de la regidoria de festes i presidència de Junta Central Fallera, Pere Fuset, de cara a les falles com a bé d'interès turístic immaterial de la humanitat?
A mí me parece que todo lo que... No he seguido mucho el proceso, pero bueno, sí que sé que hay ese interés de que tenga ese reconocimiento. Y a mí me parece que eso es muy importante. A veces uno se piensa, como todos estos los bienes de la UNESCO, todos estos reconocimientos sobre los valores inmateriales e intangibles del patrimonio que tenemos. Creo que es muy compatible la modernidad. Yo soy una persona, bueno, muy, ¿cómo decirlo?, muy progresista, pero al mismo tiempo que apuesta mucho por la innovación, por las nuevas tecnologías. He trabajado mucho eso en el ámbito de labor profesional. En mi labor profesional, pero entiendo que eso no tiene por qué ser a costa de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas y sobre todo de nuestro patrimonio. Yo creo que Valencia, desde el punto de vista del patrimonio, sobre todo el patrimonio arquitectónico, ha sufrido mucho cierto malentendido modernismo y desarrollismo, y muchas edificaciones preciosas y muy valiosas que teníamos, pues en los años 60-70 fueron sacrificadas. Bueno, este mismo Parque Natural del Río estuvo a punto de convertirse en una autopista. Entonces eso nos tendría que hacer reflexionar de los valores que tenemos. En cuanto a las fiestas, en cuanto a cualquier otra actividad, fiestas en otros pueblos también que hemos visto, en Algemesí, que se han reconocido como bien de interés cultural, nacional, internacional, hay que hacerlo, porque eso es darle una visibilidad, es darle un foco y además es ayudar a protegerla. Entonces me parece un esfuerzo en el que todas las administraciones deben de colaborar. Anem a parlar de política. Un polític valencià, Anna, a Madrid, què és el que defensarà? ¿Cuál es la teua primera línea de actuación como valenciana al Congreso de los Diputados? Pues obviamente la Comunidad Valenciana, con carácter general y con carácter específico la provincia de Valencia, porque es la que yo moralmente represento. Lo que pasa que es verdad que tal y como está la legislación, somos diputados, según la ley electoral, somos diputados de una circunscripción, en este caso Valencia, pero una vez llegas allí tú te englobas en los grupos que hay en las Cortes, entonces no tienes por qué hacerlo bilateralmente solo de tu circunscripción. O sea, en este caso la Comunidad Valenciana pues podría ser perfectamente nuestro ámbito de actuación de defensa de nuestros intereses. Hay mucho trabajo que hacer. Esta mañana teníamos la entrevista, precisamente un debate en todos los grupos políticos, y estábamos comentando, echábamos lista de todas las necesidades, y nos parece mentira que con tantos años que llevamos de democracia haya tantas asignaturas pendientes. Una de ellas, la financiación. Bueno, por supuesto, la financiación, las infraestructuras, la necesaria inversión que periódicamente hay que hacer desde el Estado, que es el que tiene esas competencias en todo lo que es red ferroviaria, red de carreteras, etc. Entonces es verdad que luego los partidos que hemos estado en el gobierno a veces dicen, es el bipartidismo que se van echando ellos unos a otros. No, yo creo que aquí las hojas de servicios de cada uno tienen que ser las hojas de servicio. Nosotros estamos muy orgullosos de que hemos sido el gobierno que dijimos que íbamos a traer el AVE a Valencia y Alicante, y trajimos el AVE a Valencia y Alicante. A Valencia nos dio tiempo hasta inaugurarlo, en Alicante ya terminamos la obra adjudicada y licitada y adjudicada, y luego se inauguró 3 meses después, pero bueno, es que eso a nosotros lo importante es hacerlo. Las reformas, las mejoras del aeropuerto de Valencia, el aeropuerto de Alicante, todas esas cuestiones son infraestructuras y mejoras que tienes que hacer. Y eso lo tienen que llevar, aparte de los gobiernos, que lo lleva el gobierno de la Generalitat, tiene que haber una buena unión con el Poder Legislativo, con los diputados que tienes, que son los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y estar continuamente atentos a las necesidades. Yo creo que esa valencianía la tenemos que ejercer, y desde luego por mi parte encantada de aunar, porque nosotros tenemos un grupo nacional potente, porque el Grupo Parlamentario Socialista es un grupo muy potente, de aunar siempre todos los intereses valencianos y valencianizar. Mi objetivo es valencianizar ese gran grupo, y lo hemos hecho, porque lo hemos hecho ya en 2 o 3 ocasiones recientemente, en ciertos recursos de inconstitucionalidad que necesitan un número de diputados para poder hacerlo, para que esta comunidad reciba lo que tiene que recibir y lo que necesitamos. Agarra aquesta idea. En lo que esteu actualment d'acord tots els grups polítics és que la nostra comunitat no està ben financiada. Trobes, a veure, evidentment defensaràs a Ximo Puig, però el que jo m'estic trobant parlant en la resta de líders polítics tilden d'exagerat o que no era precís la proposta de Ximo Puig de la inconstitucionalitat dels pressupostos, de tirar-los enrere per a que la nostra comunitat estigui financiada com cal i com pensem tots que es mereix. ¿S'ha passat un poquet Ximo Puig o és el que tocava? Pues mira, yo creo que toca hacer todo lo que se pueda y no se debe de demorar. Uno podría plantearse, estamos pidiendo una reforma de nosotros, el Partido Socialista, llevamos adelante las propuestas de reforma de la Constitución para que se consolide una relación estable con las comunidades autónomas, ni siquiera aparecen detalladas, o sea que la reforma de la Constitución
realmente es una necesidad, tiene que detallarse desde la propuesta que nosotros hacemos de un Estado federal donde quede muy bien recogida esa relación entre las comunidades autónomas del Estado en competencias y en financiación, pero todo eso va a tener un recorrido. Nosotros ahora vamos a una etapa legislativa en la que vamos a estar varios grupos en el Congreso de los Diputados, que tendremos que lograr acuerdos y digamos que ese es un escenario que se abre pues a por lo menos 2 años vista lo que pueda ser toda una reforma de la Constitución. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto yo creo que como responsable político él tiene que estar ejerciendo, porque si no lo hiciera se le exigiría, le sería exigible. Entonces ahí ha habido una cuestión que no hay que olvidar, y es que el Partido Popular, en un exceso absoluto, ha cogido y tienen mandato, por ganar las elecciones, tenías un mandato de 4 años. 4 años son 4 presupuestos, 4 años no son 5 presupuestos. En ese 5.º presupuesto nos ha puesto la banderilla a los valencianos. Entonces, por eso yo ahí sí que me indigno un poco. Es diuen que no. Pues nosotros te decimos que sí, porque chequeamos los presupuestos que están destinados y nos siguen faltando, estamos a la cola de la financiación de todas las cuestiones que nos interesan, desde I+D+I, desde las políticas activas de empleo, desde las infraestructuras. Hacemos un repaso desde el eje cantábrico, aragonés que necesitamos para que el ferrocarril llegue al puerto de Sagunto, lo miras y dices, nos clavan la banderilla. Entonces, ahí sí o sí, a lo mejor él lo ha hecho por tenerlo controlado el presupuesto, cosa que me parece muy poco democrático porque van a haber unas elecciones. Pero en realidad a nosotros, desde luego, como Partido Socialista, nos sirve para ver que no van por el buen camino, que el Partido Popular respecto a Valencia no va por el buen camino. Entonces, esa es la circunstancia en la que entiendo perfectamente que un presidente de la Generalitat se plante y diga, mire usted, aquí una cosa detrás de otra, mientras negociamos todo lo que tenemos que negociar y además tiene que ponerse en marcha, constituirse el nuevo Congreso, esto va por delante porque con ese presupuesto uno que está gobernando no puede cumplir los servicios. Amb la mirada en el 20 de desembre, són unes eleccions per a mi històriques, perquè n'hi ha més opcions que mai, està aquest percentatge grandíssim, perillós, de 30-40% de l'electorat que encara no té clara la seva opció de vot. ¿A qui li teniu por? ¿Al PP o a Ciudadanos, que está como en medio de bisagra? Yo lo que tengo miedo es a que engañen a la gente. Yo lo que tengo miedo Así es... un poquito per la tangente. No, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Torna. Vuelvo. Me voy, vale, pero vuelvo. Yo que soy de letras. Entonces yo primero lo explico y luego vuelvo. Vamos a ver. A mí soy muy respetuosa, por supuesto, con todas las opciones políticas. Cada uno tiene que sentirse en lo que está. Vamos a ver, el Partido Popular, pues ya sabemos lo que es, Partido Conservador y tal, tenemos muy claro lo que ha hecho. Ahora tenemos muy claro lo que ha hecho porque es que los datos están ahí y para la Comunidad Valenciana ha sido absolutamente lesivo. Ahora viene a cerrar viene a inaugurar la campaña electoral aquí, vienen a cerrar la campaña electoral, a lo mejor hacen toda esa descarga de famosos y famosillos, porque las personas, es normal, se dejan llevar mucho por el famoso, la imagen que dan las televisiones. Entonces, un partido que está en el gobierno, está en Madrid, pues en cuanto vienen a venir, la gente dice, pues es que nos hacen caso. No, es una tomadura de pelo. No nos hacen caso. Vienen a pedir el voto, a llevárselo y a irse otra vez y a hacer lo mismo. Entonces, a mí lo que me molesta es que en este periodo tan crítico, donde es verdad que hay muchas personas, y eso también da una idea de que hay una cierta pérdida de ideología y hay una cierta pérdida de valores. Lo normal es que uno vaya sabiendo y vaya madurando en el tiempo las opciones y quién te gusta y quién no y quién se te acopla. No, ese 30% hace un poco de ese de cambio de que, pues a ver quién me da más o a ver en qué estamos más. Y dicho por el otro lado, nuevos partidos emergentes, por ejemplo Ciudadanos. Bueno, pues Ciudadanos ahora mismo es el telemarketing personificado. Penses que és això? Jo tinc una visió... Mira, abans li he preguntat a Elena Bastidas, del PP, i li he dit, a veure, una pregunta compromesa, sigue sincera. Ciudadanos és la marca blanca del Partit Popular i m'ha dit que no, que absolutament que no. Jo pense, a veure, és opinió de Ponsoda, que és més fàcil que si tenim que pactar Ciudadanos en el PP que no en el PSOE, o no, no sé. Ciudadanos, vamos a ver, Ciudadanos en el espectro político es centro-derecha. Y si no lo es... Es diuen que no, ¿eh? Escúchame, si no los están engañando a los ciudadanos, es muy gordo, porque tú te coges las encuestas del CIS y durante no una, ni dos, ni tres, durante el último año, los ciudadanos, en las encuestas del CIS, hay una pregunta que le dice dónde ven a cada uno de los, dónde se ven a sí mismos, que son preguntas muy interesantes, dónde al que le están entrevistando se sitúa políticamente y luego te preguntan dónde ve, y es una encuesta de unas 2.000 personas, dónde ven a los partidos políticos. Entonces la gente lo tiene muy claro, en una escala del 1 al 10, en la derecha, en la parte de la derecha,
sitúan al Partido Popular, en la parte centro-izquierda nos sitúan a nosotros, más a la izquierda, como digamos, del 6 al 10, o sea, a la izquierda de la izquierda nuestra a Podemos, y en la parte centro-derecha, es decir, entre nuestro centro y el PP, sitúan a Ciudadanos. El centro no existe. El centro es verdad que es un centro relativo, o sea que el centro está en la distancia en que estemos nosotros, pero nosotros somos tradicionalmente un partido de centro-izquierda. Somos de izquierda, pero gobernamos para la mayoría. Vamos a ver, nosotros no somos radicales de imposición. Nosotros somos un gobierno de progreso, de izquierda, socialdemócratas, que tenemos un ideario que es crecimiento económico compartido. Forma parte de nuestras señas de identidad las cuestiones sociales, que nadie se quede descolgado, y la igualdad de oportunidades y la justicia social. Nosotros es cuadriculado. Ahora bien, cuando uno llega y empieza con una gran puesta en escena, que sí que es verdad que un partido emergente que no viene de acciones de gobierno en el tiempo, que puedas tener un desgaste, como es lógico, pues puede despertar mucho el encanto y la ilusión. Eso, la novedad, eso ¿no? Me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico, vamos, que lo entiendo. Lo que no me parece ya tan honesto, es la ambigüedad. La ambigüedad. Yo estoy aquí, pero está allá. Nosotros pensamos sinceramente, no sé cuál era la pregunta a la señora Bastida, pero nosotros desde luego pensamos que es derecha y nueva derecha. O sea, que es neoliberalismo, y que desde luego quien espere que haya alguna consideración de prestaciones sociales en los momentos, no, será desde el punto de vista, se podrá hacer siempre que el mercado lo permita, pero no haciendo un esfuerzo, haciendo un hueco en los presupuestos o en el mercado. No será un objetivo, será si sobra. Última pregunta, breve, comprometida. Serà sincera? Todo lo que pueda. A veure, tenim el vostre candidat, jo penso que té molt bona premsa. PP, Mariano Rajoy, torna a presentar-se tot i el seu desgaste, que és evident. Li tindríeu més por al PP si en lloc de Mariano Rajoy s'haguera presentat Soraya, que a més va als debats i no va Mariano? Mira, yo creo, bueno, también hay un componente de opinión personal, vaya por delante. Por favor. Esta no es la opinión corporativa, no lo sé cuál será, pero bueno. A veure, pots donar-me les dos, però claro, m'agradaria saber la personal també. Bueno, pues te voy a decir la personal porque es lo más fácil. Vamos a ver, el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular hubiera sido más inteligente si hubiera buscado otro candidato. Porque Soraya, por ejemplo. Hubiera sido por lo desgastado que está él, por ser el presidente de los sobres, el presidente que ha coincidido en todas las épocas de corrupción. Ese señor, en cualquier país europeo, yo es que en eso no tengo término medio, ese señor en cualquier país europeo tendría que haber dimitido. Acuérdese la gente cuando decían váyanse, váyanse, nos decían a nosotros cuando ha habido algún caso de corrupción que hemos cerrado, que hemos perseguido y que eso ya forma parte del pasado. Ahora bien, este señor continúa ahí. ¿Por qué? Pues yo pienso que si ese señor hubieran puesto en marcha el mecanismo de la sucesión, se hubiera venido bajo el Partido Popular tal y como está. Entonces van un poco como apalancados allí con la figura de este hombre, pero es como el último bastión. O sea, si al Partido Popular en estas elecciones los ciudadanos le decimos lo que le tenemos que decir, es el mejor favor que se puede hacer en la democracia. Que se vayan, que se regeneren, y ya verás cómo duran años poniéndose de acuerdo. Está muy mal. Dicho lo cual, si hubieran hecho ese recambio y hubieran puesto a una persona que aparentemente no estuviera tan comprometida, pero el problema es que es como poner una guinda, como poner una decoración. El problema no es la persona. No es solo. Claro. ¿Te entra más por la vista? Te lo facilita, por eso lo han mandado a que vaya por ahí haciéndose la simpática y vaya a bailar a los platos de televisión, porque eso no es una cosa natural. O sea, una cosa es que tú, en un momento dado... Marketing. Tornem a la paraula del bien, marketing. Bueno, puede ser, pero sobre todo cuando alguien... Imagínate la gracia que le hará a todos los que se han quedado sin becas, a todos los que no tienen ninguna protección social, a todos los abuelos que les están congelando las pensiones y que tienen que mantener a sus hijos porque están parados. Cuando el país está todavía pasándolo tan mal, a mí me parece una frivolidad, sobre todo yo creo que un poco por respeto por las cosas que han pasado y lo que han hecho. Anna, moltíssimes gràcies per donar-nos uns minuts del teu preciós temps. Molta sort. Moltes gràcies. Que guanyi el millor i que qui entre, com diu ma mare, que ho torni a dir abans que ho he dit en Elena Bastida, ma mare diu, fill meu, qui entre que ho faça bé. Exacto. Vale. Eso es claro. Suerte, Ana. Muchas gracias. Gracias.